Gracias, Adolfo. Gracias a todos, específicamente a Pique, todo, a todos los organizadores, a todos y cada uno de ustedes que hoy día nos acompañan, a toda nuestra comunidad. De nuevo, quiero agradecer infinitamente a esta oportunidad a Pique porque nos ha permitido este espacio de traer este taller informativo sobre Conozca tus derechos. Es un taller que con mucha información, hoy más que día, tenemos que estar súper informados dada la situación actual, pero nosotros con todo gusto y con mucha ansia estamos esperando este día, así que vamos a iniciar lo que es el taller y solamente les pido y quiero también recordarles que por favor no compartan en el chat información muy privada. Esto es para resguardar su privacidad y al final de la presentación vamos a poder abrir en un espacio para tomar preguntas y poder responder. Así que, ¿por qué no iniciamos? Y si me confirman, si pueden ver la pantalla. Ok, ok. So, ok, so, hablaba, nos habían indicado ya de que, como les había comentado, quienes no han conocido Chirla, vamos a saber muy brevemente quiénes somos, desde cuándo fuimos establecidos, pero esta tarde quiero hacer un repaso muy brevemente de lo que vamos nosotros a cubrir. Y este repaso, esta es la agenda para esta tarde. Vamos a hablar cuáles son los cambios más recientes que han habido. Es importante que nosotros estemos como comunidad informada sobre qué casos, cuáles son los casos más recientes o qué cambios más recientes, por qué es importante, porque podemos nosotros responder y prepararnos. Una y la otra es saber nosotros, tenemos que estar súper informados no solamente con nuestros derechos, pero qué cambios son los más recientes y de qué forma nos afectan o nos benefician. ¿Quiénes somos? Quienes vamos a hablar muy brevemente de quién es Chirla para quienes no nos conocen aún. Luego vamos a entrar a la sección de los derechos constitucionales, ¿okay? ¿Qué derechos tenemos nosotros como comunidad? Y también qué protecciones existen en el estado de California. Es muy importante que nosotros sepamos qué protecciones tenemos como californianos viviendo aquí en el estado de California. También una vez que ya sepamos qué derechos tenemos, vamos a saber y a informarnos cómo nosotros podemos aplicar estos derechos cuando nosotros interactuamos con oficiales de inmigración y en tres posibles escenarios, ¿no? En la casa, en un lugar público, en el trabajo. También parte de este taller informativo es que tenemos que estar con mucho cuidado y muy alertas y muy informados sobre lo que es el fraude de inmigración. Hoy día, como comunidad, tenemos que saber y poder identificar qué es fraude de inmigración para poder tratar de evitar caer víctimas de esto y también qué constituye lo que es un plan de preparación familiar. Este es un previo, este último, el plan de preparación familiar, es un previo del siguiente taller que vamos a tener ya más a fondo y más a lleno, a aprender cómo construir un plan de preparación familiar. Así que para quienes se preguntan, ¿quién es Chirla? Bueno, nosotros somos una organización que fuimos fundada en 1986 y el otro año estamos a meses ya de cumplir ya 40 años de existencia como comunidad, como organización comunitaria. Y la misión de Chirla ha sido el que nosotros, nuestra misión es lograr una sociedad que sea más justa, que sea plenamente inclusiva para los inmigrantes, es decir, que sea que nos cuenten, que nos tomen en cuenta más como inmigrantes, puesto que nosotros los inmigrantes también aportamos mucho a esta nación. Y de la forma que nosotros creemos que podemos avanzar y crear esa sociedad es organizándonos, construir, por ejemplo, poder entre las personas como ustedes, instituciones, por ejemplo, organizaciones como Pique, y de esa forma todos juntos y colectivamente podemos cambiar la opinión pública y avanzar políticas que sean más amigables hacia nuestra comunidad inmigrante. ¿Y cómo lo hacemos como organización en los últimos 40 años, casi 4 décadas que existimos como organización comunitaria? Como lo ven en pantalla, esta es una forma muy, muy simple de cómo explicar durante los últimos 40 años de qué forma Chirla ha avanzado
y hemos avanzado las políticas que son más progresistas y más pro inmigrantes, y lo hemos hecho de esta forma, abogando, también educando, como también organizando. Y aquí en Chirla somos, si algo nos caracteriza como organización es que nosotros siempre hacemos a la comunidad partícipe, es decir, hasta en un taller queremos que participen nuestra gente. Y con esto quiero iniciar y preguntarles a todos, a ustedes, quienes si pueden responder, si pueden poner sus comentarios en el chat. De estas tres, ¿cuál de estas tres creen ustedes que estamos haciendo esta tarde, el día de hoy? Es decir, Chirla desde casi 40 años podemos y hemos avanzado nuestra misión abogando, educando y organizándonos a nuestras comunidades. Quien desea participar, pongan sus comentarios en el chat y los vamos a leer. Si estamos abogando esta tarde, si estamos educando o estamos organizando. Así que me gustaría leer sus comentarios o que me los leeran si desean participar o pueden poner todas, no importa. Uh, y de esta forma, de nuevo, es que Chirla, por los últimos casi 40 años, es que seguimos avanzando los derechos de nuestros inmigrantes. Y esta lucha y de esa forma es que hemos logrado muchas victorias legislativas. Hemos logrado pasar, por ejemplo, la AB 60, como la ven ustedes en pantalla. La AB 60 es el acta, lo que son las licencias de conducir para personas indocumentadas. Este es un ejemplo de cómo todos colectivamente podemos luchar y hemos podido lograr lo que son algunas victorias legislativas que incluyen, por ejemplo, las licencias de conducir para personas indocumentadas. También hemos pasado, por ejemplo, la SB 1210, que es el California Dream Act, o las matrículas escolares para, por ejemplo, la matriculación escolar para estudiantes, por ejemplo, también eh, son legislaciones o son políticas que se han podido avanzar y gracias al esfuerzo de colaboraciones también con organizaciones y también nosotros como organización. También hemos logrado, por ejemplo, si lo que ven en pantalla es la SB 1159 o la 1159, estas son las licencias profesionales, es decir, muchos de nuestras comunidades migrantes vienen a Estados Unidos y son profesionales en sus países y han logrado, desafortunadamente, cuando vienen a este país, a veces no se les ha permitido poder ejercer sus profesiones. Y por tal razón es de que se luchó para que en el estado de California pueda reconocer ciertas licencias profesionales o puedan conceder licencias profesionales a nuestras comunidades, a nuestros miembros de nuestra comunidad inmigrante, quienes son profesionales en su país y puedan ejercer o continuar ejerciendo su profesión aquí. Este es un ejemplo de cómo colectivamente y juntos hemos logrado, y también como organización, hemos logrado avanzar estas legislaciones y estas políticas a nivel de Estado que ayudan a avanzar más como comunidad inmigrante. Eso es importante hoy más que nunca y por eso es que estos talleres son de suma importancia, el saber cuáles son nuestros derechos y por qué es importante que hoy más que nunca estemos juntos para continuar avanzando aún más o, en este caso, rechazando los ataques específicamente de esta administración. Ahora bien, les mencionaba que parte del aprendizaje como comunidad inmigrante no es solamente saber cuáles son nuestros derechos, sino que también hoy día las necesidades, las circunstancias, los ataques constantes que estamos viviendo como comunidad inmigrante, nosotros también tenemos que saber y educarnos sobre la lucha que existe en las cortes. Hoy día estamos luchando como organización, hemos sido una de las organizaciones que ha entablado demandas en las cortes federales tratando de rechazar los ataques de esta administración. Y una de ellas, por ejemplo, cómo nos podemos informar y por qué es importante que nos informemos sobre qué es lo que está o qué leyes han pasado y qué significa eso para nuestras comunidades. Es decir, la gran y bella ley, por ejemplo, la famosa en inglés el Big Beautiful Bill o la gran bella ley que pasó y fue firmada el 4 de julio. ¿Qué significa para nuestra comunidad? ¿Qué significa para todos y cada uno de nosotros? Lo que significa desafortunadamente es que esta ley ya se firmó el 4 de julio de este año.
la firmó el presidente y lo que significa es que esto le permite a la administración actual intensificar los operativos de ICE, como desafortunadamente lo hemos visto en la Carolina del Norte, como lo vimos aquí, van a intensificar más los operativos de ICE. También el haber pasado y el haber firmado esta ley significa que se van a ampliar más, por ejemplo, centros de detenciones de inmigración, que ya actualmente se están ampliando. También parte de esta nueva ley que pasó, hoy esta administración pudo asegurar una cartera o fondos para contratar a más de 10,000 agentes de ICE. Así que esto es desafortunadamente una de las leyes que ha pasado que, que lo que nos lleva a estar más informados aún y estar súper preparados, porque sí, en efecto, este año ya casi se fue, pero esperamos 3 más. Sí que es importante como comunidad que estemos nosotros muy preparados. Aparte de esta ley, existen casos que son fundamentales también, que es una forma de cómo nuestra comunidad también debe de saber de que la lucha que estamos haciendo también como organización no es solamente organizándonos, no es solamente marchando en las calles, no es solamente impartiendo talleres informativos de conozca sus derechos, pero también esta lucha la hemos llevado a las cortes. Y queremos que ustedes como comunidad sepan que no están solos. Como organización, Chirla ha estado a la vanguardia de la lucha y esto se ha hecho también en las cortes. El ejemplo de esto es en los casos que ven en pantalla. Son casos que son muy importantes como el Vázquez Perdomo versus Noem o de Chirla versus Noem. Estos casos son muy importantes, los cuales han permitido de alguna forma eh, rechazar los ataques de esta administración. Y algunas de las victorias que se ha dado es en el caso, por ejemplo, de Sorto Vázquez Kid versus Mallorca, el cual esto data desde desde el 2020, y donde prácticamente la modalidad de los oficiales de ICE era el tocar las puertas, hacerse pasar por policía local, pero dado a este caso y gracias a este caso entablado por Chirla, esto hoy es prohibido. Los agentes de inmigración no pueden tocar las puertas y no pueden hacerse pasar por policías, se deben de identificar. Así que este es un ejemplo de casos que son muy importantes y por qué también como comunidad debemos de estar informados de qué y qué tipo de lucha es que están en las cortes. Hablando de qué información es importante. Dada la situación actual, esta este dispositivo que ven en pantalla es muy importante que lo entendamos como comunidades, porque han habido muchas preguntas qué personas son las que están más en riesgo. Y esto quiero que tomen un momento para ver, por ejemplo, las imágenes que estamos mostrando, porque una de las preguntas más comunes que hemos obtenido de nuestra comunidad es la siguiente: ¿qué tanto de riesgo yo corro por mi estado migratorio? Y para entenderlo, vamos a hablarlo de esta forma. Los que corren más riesgo, los que están más en riesgos, son aquellas personas, cualquier persona que se encuentra en el país sin ningún estatus migratorio. Esa es una de las personas que corren un poco más de riesgo, que corren más riesgo, desafortunadamente, si no tienen ninguna protección migratoria. La razón es principalmente por eso, por no tener ninguna protección migratoria sería el tipo de categoría o categoría de personas quienes corren más riesgo. Luego están las personas con estatus legal que tienen ciertos, por ejemplo, antecedentes penales. Estos dos tipos de personas, por ejemplo, la persona que no tiene ninguna protección migratoria o personas que posiblemente tengan algún estatus legal, como por ejemplo algunos antecedentes, son los dos tipos de categorías de personas que están corriendo más riesgo, desafortunadamente, hoy día. Personas con una o más órdenes de deportaciones previas, por ejemplo, como también personas que han estado en Estados Unidos por menos de 2 años, ¿no? Eh, y personas que también, si tienen, por ejemplo, eh,
Ya lo habíamos indicado, personas sin ninguna protección, con algunos antecedentes penales o personas que tengan muy, muy poco tiempo o deportaciones previas. Ahora bien, es importante, una de las preguntas que nos han hecho muy, muy, muy continuamente es la siguiente: ¿qué tipos de documentos debería de traer? Vamos a aprender de qué forma podemos evitar compartir información con los oficiales de inmigración que nos puedan incriminar. Y para eso tenemos que ver las imágenes que mostramos esta vez. Si ven, la primera imagen tiene una, una marca verde. Toda persona que tiene un permiso de trabajo que haya sido extendido por inmigración puede traerlo con ustedes en el bolsillo. Pero documentos de su país de origen no es recomendable que traigan con ustedes. La razón es porque un documento, si trae, por ejemplo, la tarjeta consular, desafortunadamente una tarjeta consular o cualquier documento extendido por el gobierno de su país, eso lo puede incriminar a usted como no nacido en Estados Unidos o no ciudadano. Y lo que trata de no hacer es proveer información voluntaria a un oficial de inmigración que se pueda incriminar. Es decir, no decir de qué país es, es sumamente importante para no poderse incriminar. Ahora, ya hablamos de lo que son, por ejemplo, el riesgo de las personas. ¿Qué personas están más en riesgos? Pero hablemos de qué derechos tenemos. Ahora bien, esto es sumamente importante, que estamos entrando a lo que es nuestros derechos. Nuestros derechos, y quiero ser muy enfático en esto, es que todas las personas que se encuentran en Estados Unidos tienen derechos constitucionales. Es decir, si usted arribó el día de ayer, vino a Estados Unidos ayer o tiene 30 o 50 años aquí en Estados Unidos, no importa, usted tiene derechos constitucionales. ¿Y qué tipos de derechos son? Es muy, muy importante. Esta administración ha tratado de insinuar que nosotros como inmigrantes no tenemos derechos, pero sí tenemos derechos. Y es importante que identifiquemos de qué derechos hablamos. Los siguientes derechos son los que aplican a cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos sin importar su estatus de inmigración. El derecho que tenemos se encuentra, por ejemplo, en la cuarta enmienda. ¿Cuál es la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos? Este es el derecho a no ser sometido a un registro de su persona o de su propiedad. Es decir, la cuarta enmienda de la Constitución me permite a mí, sin ser nacido en Estados Unidos, sin importar mi estatus de migración y sin importar cuándo ingresé yo a Estados Unidos, esta cuarta enmienda me permite a mí rehusarme a que me registre un oficial de inmigración. Es importante que lo sepamos, esta cuarta enmienda. La cuarta enmienda, de nuevo, es que yo puedo ejercerla y puedo decir que no doy consentimiento a que me registre el oficial de inmigración. Pero ahora, ¿por qué es importante esta cuarta enmienda? El que la sepamos todos muy bien. Porque al ejercer esta enmienda, podemos evitar que los oficiales nos registren el bolsillo y posiblemente encuentren algún documento de nuestro país que nos incrimine, que no somos de aquí. Por eso es importante esta cuarta enmienda. Es nuestro derecho. No importa si no tengamos protecciones de migración, y es importante ejercerla. La siguiente enmienda es la quinta enmienda de la Constitución, el cual todo persona tiene derecho y esta protección. Y esta quinta enmienda dice que es el derecho a no incriminarse usted mismo. Es decir, usted tiene el derecho de guardar silencio. ¿Ok? Esta quinta enmienda, si usted interactúa con un oficial de inmigración, usted tiene el derecho de decirle: quiero ejercer mi derecho constitucional de la quinta enmienda y deseo guardar silencio. No voy a contestar a ninguna pregunta. La tercera enmienda, el tercer derecho que tenemos constitucional es la sexta enmienda, y este es el derecho a ser representado por un abogado. Por eso es importante que tengamos información de un abogado o de una organización que provee servicios legales de inmigración.
no esperar hasta que estemos detenidos. No, es importante ser proactivos y identificar y tener números de teléfono de abogado o de organizaciones. También la decimocuarta enmienda es el derecho al debido proceso legal y a la revisión judicial. Es decir, estas enmiendas, y quiero repasar específicamente con la cuarta enmienda y con la quinta enmienda. La cuarta enmienda, mi gente, significa lo siguiente. La cuarta enmienda dice, es el derecho a no ser sometido a un registro de personas. Es decir, si yo estoy ahorita, me encuentro aquí y un oficial de inmigración viene y me quiere registrar, yo inmediatamente le digo que no le doy consentimiento a que me registre. Deseo ejercer mi derecho a la cuarta enmienda y no doy consentimiento a que me registre. La quinta enmienda es el derecho a guardar silencio, el cual inmediatamente, si un oficial se acerca y me hace preguntas, yo le digo claramente al oficial que no voy a responder a ninguna pregunta que él me haga y que deseo ejercer mi quinta enmienda y deseo guardar silencio. No voy a responder a ninguna pregunta. Habiendo ya conocido estos derechos, no solamente es importante que los sepamos, ahora aprendamos a cómo vamos a aplicar estos derechos. ¿Cómo es que se aplica? Apliquémoslos en uno de los posibles escenarios. Y uno de estos posibles escenarios es en la casa. ¿Qué pasa si ICE viene a mi casa? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué debo yo de hacer o qué debo yo de saber? Lo primero que deben de saber y lo primero que deben de hacer es lo siguiente, ¿ok? Si ICE viene a su casa, están tocando la puerta, no abran la puerta. Regla número uno, no abran la puerta absolutamente para nada, ni siquiera con el pasador de seguridad. Es sumamente importante. ¿Por qué es importante que no abra la puerta aún así que tenga el pasador de seguridad? La razón es porque si usted trata de abrir la puerta aún así con el pasador, si la abre un poquito, el oficial o los oficiales de inmigración van a pensar que usted les está dando consentimiento para que ingresara a su casa y van a querer posiblemente derribar su puerta. Por esa razón, para no darles ninguna excusa, no se abre la puerta. Regla número uno. Regla número dos, el siguiente paso que debe de hacer es inmediatamente que toquen y ellos se identifiquen como oficiales de ICE, usted les pide que le muestren una orden. Esta orden, ¿ok? De arresto debe de ser y debe de ser se la deben de proporcionar a usted y usted la pide que le pasen la orden por debajo de la puerta sin abrir la puerta. ¿Okay? El punto es no abrir la puerta hasta no identificar si ellos en efecto traen una orden de arresto. Ellos se la tienen que mostrar y para que usted la pueda ver, pídala que se la pasen por debajo de la puerta sin abrir la puerta, aún así sin el pasador. ¿Por qué es importante este paso número dos? Este es sumamente importante porque si ellos traen o al menos dicen que traen una orden para entrar a su casa, entonces su trabajo es identificar qué tipo de orden es, porque dependiendo el tipo de orden que tengan, es que ellos van a poder entrar o no a su casa. Hablemos entonces cómo identificar ese tipo de orden. Una de las posibles órdenes que ellos presenten puede ser una orden judicial. ¿Y qué es una orden judicial? ¿Qué es y qué no es? Una orden judicial, como lo ven, las flechitas indican, por ejemplo, en el título dice Corte de Distrito de Estados Unidos, va a tener esta orden, sí permite a un oficial ingresar a su hogar, pero antes de permitirles que entren a su hogar, es importante que nosotros sepamos identificar ciertas cosas que esa orden debe de tener, porque si no las tiene una de ellas, entonces esa orden judicial, aunque les permita ingresar, es invalidada. ¿Ok? Es importante saber qué tiene que tener esta orden. Ahora, aprendamos qué debe de tener. El primero es el título. Esta orden judicial es girada o es dada por una corte. Y como lo ven en la flechita de arriba, dice Estados Unidos, Corte de Estados Unidos. La flechita de en medio le está indicando lo que es la fecha en que esa orden se dio, esa orden se giró.
¿Por qué esto es importante? Esta fecha, la flechita de en medio, la fecha es muy importante porque si esta orden se excede por 10 días, esta orden es válida solamente por 10 días, ¿ok? Aquí en California, si esta orden ya pasa los 10 días, ya no es válida. Por eso es importante que nosotros podamos identificar la fecha de esa orden, ¿ok? Para determinar si aún es válida o no es válida. Una de las características también que es sumamente importante es la flechita de abajo, es, significa que ahí va la firma de un juez. Es importante que esté una firma donde dice juez porque esto en efecto fue firmada por un juez y por eso es de que estas órdenes son, les, tiene poder y les puede permitir, por ejemplo, a oficiales de inmigración eventualmente entrar a su hogar. Pero antes de que ellos entren, por eso es de que es importante que nosotros pidamos una copia o pidamos esa orden que traen en mano y nosotros verla y determinar de que es válida. Y solamente entonces es que podemos nosotros validar esa orden. Ahora bien, ¿qué sucede? Esta es una orden judicial. Ahora aprendamos qué es una orden administrativa de ICE. Una orden administrativa de ICE es completamente distinta a la orden judicial. Esta orden que ustedes ven en pantalla tiene dos flechitas. La flecha de arriba significa, el título dice que es una orden de arresto para un extranjero y que esta orden es girada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y en la flechita de abajo está lo que es la firma. Esta firma es una firma de un posible supervisor de ICE. Es decir, esta orden, si bien es una orden de arresto y es una orden posiblemente para un extranjero o una persona indocumentada, posiblemente, esta orden, a diferencia de la judicial, no conlleva poderes, no lleva poderes, no le permite a ICE entrar a un hogar, a un lugar privado con esta orden. Esta es la diferencia entre estas órdenes y por qué es importante que nosotros podamos identificar el tipo de orden que es para entonces asegurarnos cuando ellos pueden ingresar a su casa o a un lugar privado y cuando ellos no pueden hacerlo. Ahora bien, ya que hablamos de estas dos órdenes, ahora veámoslas cómo se ven juntas para poder determinar y ver visualmente cuál es la diferencia de las dos. Como ustedes pueden ver, la orden en la gráfica que ustedes ven a la izquierda es la orden judicial. Si ven el contraste que es porque la orden judicial es girada por una corte, tiene una fecha de vencimiento, es válida solamente por 10 días y es firmada por un juez, mientras que la gráfica de la derecha, esta es una orden administrativa y esta es la que más frecuentemente, la orden administrativa es la que más frecuentemente los oficiales de inmigración llevan con ellos y tratan de chantajear a nuestra comunidad mostrándosela posiblemente por la ventana, haciéndoles pensar de que esta orden que es administrativa les permite entrar a la casa. Ahora que ya hemos aprendido cuál, qué orden les permite entrar y cuál no, ahora es sumamente importante entonces que llevemos esos pasos. Si recuerdan, habíamos hablado, paso número 1, si llegan a su casa, no abrir la puerta ni siquiera con el pasador. Paso número 2, si ellos dicen que traen una orden, pedir la orden, que se la pasen por debajo de la puerta y su responsabilidad es identificar cuál de estas dos órdenes es. Si es la de la izquierda, entonces es una orden judicial, pero aún así tiene que verificar que esté válida. Si es la orden, si es la gráfica de la derecha, esa no les permite ingresar y usted no tiene que dejarles entrar. Así es como aplicamos nosotros nuestros derechos en la casa. Pero ¿qué sucede en el trabajo? Hablemos del trabajo. Que hemos visto algunos videos en las redes sociales y todo, cómo han llegado a ciertos trabajos. Ahora bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que, primero que nada, para entrar a los trabajos, este es en una área que esté considerada privada y que esté encerrada, los agentes de inmigración deben de tener una orden de registro, ¿ok? Como la que ya aprendimos cuál es una orden de registro, es una orden, por ejemplo, judicial, ¿no? Los agentes de inmigración necesitan una autorización de su empleador, por ejemplo, o obtener esa orden
para poder ingresar al lugar de trabajo. Ahora, lo que sí es sumamente importante, esto lo vamos a aprender no solamente en un lugar público, sino que también en el trabajo. Lo que es sumamente importante es no tratar de correr. Al tratar de, y esta es la razón por qué, y quiero que por favor, quiero enfatizar en esto. Si nosotros identificamos o vemos que ICE se encuentra en un lugar público o en el trabajo, etcétera, es importante no tratar de correr. Y la razón por qué es porque al tratar de correr o de huir, eso ya le permite una excusa al oficial de inmigración para ya no hacerle preguntas si usted es o no es ciudadano, sino que simplemente ir tras usted y detenerlo. Eso es desafortunadamente lo que ha surgido. Es importante entonces el no tratar de correr o tratar de huir, porque entonces usted va a alarmar a los oficiales y ellos van a ir tras usted y los van a detener, simplemente detener, ya no le van a hacer preguntas. Eso es sumamente importante que sepamos el no tratar de correr o de huir. Ahora bien, sé que posiblemente hay muchos de ustedes posiblemente que, están trabajando y también incluimos esta información que también es para nuestra comunidad, quienes son dueños de negocios, dueños de empresas. Cómo tener y cómo crear un plan de acción para los empleadores o los dueños de negocios. Y esto es sumamente importante, mi gente, porque nos han pedido muchos dueños de negocios pequeños o de negocios medianos o hasta de negocios grandes, querer colaborar y querer aprender los dueños de cómo ellos pueden poner un plan en acción en el trabajo para proteger aún más a sus empleados. Es decir, los dueños de un negocio pueden establecer un plan de acción que pueda brindarle un poquito más de protección a sus empleados. Por ejemplo, los empleadores deben de designar una parte del lugar del trabajo como área que no está abierta al público. ¿Y cómo se hace esto para designar? Por medio de rótulos. Es sumamente importante donde, por ejemplo, eh, al poner un rótulo, como lo ven en pantalla, en una área de trabajo, es importante porque entonces ya al marcar estas áreas como áreas privadas, que sea con señalación, que sea visible. Esto le permitirá al empleado, a los trabajadores, saber qué áreas pueden ellos tener, están restringida a migración e ingresar y cuál no. Es sumamente importante. Otra de las recomendaciones para dueños de empresas o de pequeños negocios es la siguiente. Asegurarse que hablen, por ejemplo, como dueño de esa empresa o de ese negocio, asegurarse de tener contacto o hablar con un abogado que puedan ellos tener disponibles, por ejemplo, en caso de que los agentes lleguen a su negocio. Designar, por ejemplo, hacer un plan y designar a un grupo, a una o dos personas, dependiendo qué tan grande es el negocio, y crear un equipo, ¿no? Que ese equipo o esa persona o ese par de personas sepan exactamente qué hacer al momento o si en el momento llega los oficiales de ICE al trabajo y cómo poder ellos dirigir y cómo poder ellos afrontar, no confrontar, sino que afrontar la situación, cómo navegar esa situación y cómo también conocer muy claramente y poder identificar qué tipo de órdenes le permiten a los oficiales estar ahí, cuáles no, y también esas personas, este equipo que puedan designar este plan, esa persona pueda decirle a los oficiales que abandonen el lugar si no tienen las órdenes adecuadas. Eso es muy importante. También algunas consideraciones para los dueños de negocios es el mantener siempre cerradas con llave las puertas que entre las salas. Si es un lugar donde hay varias salas, tener siempre las puertas cerradas, la mayor puerta de las áreas, y en las áreas, por ejemplo, de recepción, etcétera. También no habrá puertas que estén, por ejemplo, puertas laterales. Existen en ciertos lugares de trabajo donde hay puertas atrás del negocio o a un lado del negocio o puertas laterales donde los empleados a veces las utilizan para tomarse su descanso de 10 minutos. Esas puertas desafortunadamente hay que tenerlas cerradas hoy día
para entonces forzar a cualquier agente o agentes de inmigración que quieran llegar al lugar, que ingresen solamente por un lugar y una puerta para inmediatamente poder pedirles que muestren la documentación de vida. De esa forma es que con este plan, con un protocolo de esta forma y con un equipo de trabajo que sepan qué hacer, qué decir y qué solicitarles a los oficiales, se les puede atribuir un poquito más de protección a sus empleados. Y hablemos también de lo que qué sucede, qué es lo que, de qué forma nosotros podemos aplicar los derechos que aprendimos. Aprendimos, por ejemplo, principalmente aprendimos cuatro, pero principalmente aprendimos dos que nos pueden servir mucho. En un lugar público, ¿qué sucede? ¿Cómo poder navegar esa situación si yo interactúo con un oficial de inmigración en un lugar público? Bueno, de nuevo, si lo detienen en la calle sin la correspondiente orden, eh, técnicamente no debería ser, una persona no puede, técnicamente no puede ser detenida sin que el oficial haya establecido de que la persona eh, no tiene ninguna protección de inmigración, pero sabemos cómo está la situación, sabemos que hay mucha violación de derechos constitucionales como derechos civiles, sabemos en la forma, sabemos las modalidades, desafortunadamente, de estos oficiales. Entonces es sumamente importante que sepamos cuáles dos de esos principales derechos que aprendimos hace un rato. Y ese derecho es, uno es el resguardar silencio. Si nos encontramos en un lugar público y un oficial de inmigración nos se acerca y las preguntas que nos va a hacer el oficial inmediatamente es, ¿tú eres nacido aquí? ¿Tú naciste en este país? ¿Eres ciudadano americano? ¿O en qué país naciste? Estas son las preguntas. Y si la persona no tiene ninguna protección de inmigración, la persona puede inmediatamente hacer valer y ejercer su derecho de permanecer en silencio. La persona, usted le puede decir al oficial inmediatamente, quiero ejercer mi derecho, mi quinta enmienda, el derecho a la quinta enmienda, de permanecer y resguardar silencio. ¿Ok? No voy a contestar a ninguna de sus preguntas, al menos que esté presente mi abogado. De lo contrario, yo no voy a contestar a su pregunta ni voy a contestar a ninguna pregunta porque quiero ejercer mi derecho a guardar silencio. Después de haber dicho eso, también es importante que digamos inmediatamente, tampoco no le doy el consentimiento a que me registren. Yo no le doy el consentimiento a ninguno de los oficiales, a ninguno de ustedes oficiales, a que me registren. Quiero ejercer mi derecho de la cuarta enmienda. Estos dos derechos son sumamente importantes, que tenemos que saberlos muy fríamente, muy fríamente. ¿Ok? Estos son los derechos, cómo los vamos a aplicar y por qué es sumamente importante que lo sepamos. Ahora bien, también como residentes de aquí de California, como californianos, debemos de saber qué tipo de protecciones existen, porque si sabemos nosotros cuáles son nuestros derechos, también tenemos que estar al tanto y tenemos que estar informados de que si existen, somos un estado muy distinto al resto de Estados Unidos. Aquí en California nosotros celebramos la contribución de nuestra comunidad inmigrante y como californianos y como Estado hemos pasado algunas protecciones específicamente para a nuestras comunidades inmigrantes y es importante que hoy más que nunca todos y cada uno de nosotros las sepamos qué protecciones son estas. Una es la famosa AB 291. Vamos a hablar un poco más a fondo de estas, pero la AB 291 son protecciones de viviendas para inmigrantes, ¿ok? Esta protección existe desde 2017. También existe lo que es a nivel de estado de California, en todo el estado es la SB 54, es el acta de valores en California. También existe desde el 2018 la AB4, es la acta de confianza que se hizo efectiva en enero también de 2014. Y muy recientemente, en un acto simbólico, nosotros aquí como ciudad, eh, el Consejo de la Ciudad de aquí de Los Ángeles también pasó una ordenanza en noviembre del 2024, también declarándose como una ciudad santuario. Ahora bien, quiero hacer un poco de hincapié de qué es una ciudad
o un estado santuario? Y han habido muchas preguntas sobre esto y pareciera ser de que a veces hay un poquito de confusión. Y antes de seguir con, con el siguiente dispositivo o la siguiente gráfica, quiero hablar de lo que es y qué no es una ciudad santuario o un estado santuario, porque es importante que sepamos esta diferencia todos nosotros específicamente, ¿ok? Hablemos qué es una ciudad santuario o un estado como el estado de California y la ciudad de Los Ángeles y otras ciudades son ciudades santuarios o somos un estado santuario. El estado santuario o la ciudad santuario significa que la ciudad de Los Ángeles o el estado de California no va a cooperar con inmigración. Eso es lo que significa una ciudad santuario o un estado santuario, que no vamos a cooperar con inmigración. Ahora bien, también es sumamente importante como comunidad que sepamos la diferencia, qué no es una ciudad santuario y qué no es un estado santuario. Ok, recuerden, ya aprendimos que una ciudad santuario y un estado santuario significa que no vamos a cooperar, ¿ok? No vamos a dejar que usen a la policía, no vamos a dejar que usen nuestros recursos de la ciudad de Los Ángeles, los impuestos, no vamos a dejar que inmigración para hacer sus operaciones usen los impuestos del estado de California. Eso significa. Ahora, lo que no significa una ciudad santuario o un estado santuario, lo que no significa es que no quiere decir que ICE no vaya a hacer redadas. Eso es lo que no significa. Y creo que es muy importante que sepamos también lo que no significa, porque no queremos que nos agarren con la guardia abajo. Es importante que estemos alertas, que estemos súper informados, ¿ok? Ahora bien, hablábamos de qué protecciones existen a nivel de Estado. Y ahora vamos a ahondar un poquito más cuáles son estas protecciones, porque como comunidad debemos de estar sumamente importantes. Habíamos mencionado sobre la AB 291. Esto es muy importante, mi gente. ¿Okay? Esto es sumamente importante, porque esta ley a nivel de Estado de California provee protecciones en materia de inmigración para inquilinos. Es decir, si usted o conoce a alguien inquilinos sin ninguna protección de inmigración y que por no tener ninguna protección de inmigración, el dueño o los dueños. Winston, sorry, you went on mute. Can you hear me now? Yes, you're good. Okay. Decía, gracias, Stella. Decía que la AVE 291, estos son protecciones para personas, protecciones para personas sin ninguna estatus migratorio, es decir, por el simple hecho de no tener ninguna protección de inmigración, si el dueño de esa propiedad o los dueños lo discriminan, lo están acosando o hasta lo están amenazando por el simple hecho de que usted no tiene ninguna protección de inmigración, es en contra de la ley, es prohibido. Esta es la ley que existe, la AB 291. Hablemos de la AB 4. La AB 4 habíamos hablado de que esto limita la cooperación entre el Estado de California y ICE, inmigración, ¿no? Esto impide que cárceles locales detengan a personas detenidas a solicitud, por ejemplo, de ICE, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esto es sobre la cooperación y la SB 54 también, ¿ok? Es lo que ha creado lo que es el Estado Santuario. Esto impide que la policía local, la policía de Los Ángeles, el sheriff, etcétera, no cooperen con con los operativos de ICE. Eso es importante que sepamos. Ahora bien, hay un tópico que también quería que estemos muy, muy, muy alertas y esto es sobre los peligros del fraude, el fraude de inmigración. Es importante y quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que sus trámites de inmigración solamente sean con abogados de inmigración con licencia para ejercer su profesión como abogado y un abogado de inmigración de confianza, no notarios, y con todo el debido respeto a nuestros notarios, a nuestros profesionales. Notarios no están capacitados, no están
preparados para tomarle su caso de inmigración. Eso es sumamente importante. ¿Y qué sucede si usted conoce o usted ha sido víctima de un fraude de inmigración? Tienen los números en pantalla a donde usted puede llamar y hacer su reporte como víctima de fraude de inmigración. Es sumamente importante. Uno es a nivel de estado y el otro es a nivel nacional. Es muy, muy importante. Si no tienen con qué apuntarlo, no se preocupen. Tenemos el número de asistencia al inmigrante de Chile, donde nos pueden llamar y podemos compartir esta información con ustedes. También, mi gente, es importante, y les quiero dar una previa, muy poquito sobre lo que es parte de estar preparados, cómo crear un plan familiar. Vamos a hablar de esto en el siguiente taller que vamos a dar, pero les quise dar una premisa sobre lo que vamos a hablar. Y este plan de emergencia o plan familiar, esto incluye, por ejemplo, que este plan sea compartido con el resto de sus amigos o familiares. Si tiene hijos, ¿qué significa tener una ya preparada una declaración jurada de cuidador de niños? Y qué lista de documentos que son importantes y que debe de usted tener como parte de este plan es sumamente importante. Cómo encontrar un abogado de inmigración si no tiene un número o una organización que le pueda ayudar con una representación legal de inmigración, y también cómo crear unos fondos que está para cualquier gastos que sean inesperados. Eso es sumamente importante. Y uno de los últimos puntos que quería compartir con ustedes es que hoy día, gracias a la tecnología, por su teléfono pueden ustedes localizar a alguien, algún miembro de la familia o un amigo que esté detenido con ICE, y esta es la forma que lo puede hacer usando el localizador que proporciona ICE en el Internet. Así que si no tiene con qué apuntar, no se preocupen, nos pueden llamar al teléfono de la línea de asistencia al inmigrante de Chirla, el cual lo voy a presentar en unos instantes. Pero antes, parte de toda la información que les he compartido aquí y cómo saber qué tipo cómo estar preparados y qué hacer, cómo crear el plan y la declaración del cuidador de niños y todo, como las tarjetitas de nuestros derechos de bolsillo, las pueden encontrar visitando la página web de Chirla, como la ven en pantalla, y donde dice clic, la flechita le puede hacer clic y los va a enviar a la sección indicada para que conozca sus derechos, donde pueden encontrar más videos de qué hacer y cómo interactuar con inmigración, como también pueden descargar toda esta información que está en español o está en inglés, y las tarjetitas, la declaración jurada para los cuidadores de niños. Así que ahí pueden encontrar en esa sección toda documentación sobre cómo estar preparado y cuáles son sus derechos como comunidad inmigrante. Y sé que siempre existen una de las preguntas que nos hacen todos y nuestra comunidad es: ¿de qué forma puedo yo ayudar? Hoy más que nunca como comunidad, ante estos ataques que vivimos, todos nos estamos ayudando. Nosotros tenemos un dicho, y el dicho es que el pueblo salva al pueblo. Así que nosotros como pueblo, hoy mismo, hoy más que nunca, tenemos que estar informados, y hoy más que nunca debemos de ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Pero para quienes se preguntan, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo yo puedo ayudar? Bueno, puede iniciar compartiendo esta información con otras personas. Lo que usted aprendió, compártalo con alguien. También mantenerse informado a través de talleres de Conozca sus derechos, como lo estamos haciendo gracias al espacio de Pique que nos ha dado y la colaboración con Pique. También apoyar a organizaciones comunitarias locales que estén ayudando a los inmigrantes. Puede unirse a lo que es la red de respuesta rápida, a los quienes salen al ver una redada de ICE para poder documentar o reportar operaciones de ICE. También puede involucrarse en esos esfuerzos, como también cómo documentar actividades de ICE si usted presencia lo que es una operación, o también puede hacerse miembro de Chirla. Tenemos un excelente equipo de miembros quienes son miembros de Chirla y quienes son personas de la comunidad que siempre están tomando el liderazgo de sus respectivas comunidades. Y por último, mi gente, quería compartirles que Chirla es una de las pocas organizaciones con una línea de asistencia al inmigrante. El número que ven en pantalla es el 1-888-624-4752. A este número ustedes pueden llamarnos
pueden, pueden llamarnos para hacer preguntas, pueden llamarnos de emergencia, pueden llamarnos para solicitar referencias de abogados, números de abogados o referencias de recursos o servicios que ustedes no saben dónde encontrarlos, o también ver de qué forma les podemos atender nosotros o representarles en sus procesos de inmigración. Y así que con esto llegamos lo que es al final de la presentación. Yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas. Muchas gracias, Weston. Primero que nada, démosle un fuerte aplauso virtual a Weston por toda esa información, en medio de su presentación. Hasta su computadora dijo, déjanos respirar un poquito. Pero muy buena información, Winston. Le, Aquí tenemos unas preguntas, pero Winston, yo quiero que puedo hacer una pregunta ahorita y ojalá me la puedas contestar al final porque sé que es mucha información y toda la información que tenemos aquí se la vamos a proveer en por correo electrónico para que ustedes los tengan. Pero la pregunta para terminar es si hay alguna cosa que digas en caso de una emergencia, en caso de un momento muy estresante, porque lo que hemos visto en las noticias es que son momentos muy estresantes, de mucho nervio, de mucho miedo. ¿Qué es lo que si tienes que decir una cosa que se tengan que acordar, qué va a hacer? Nos los contestas al final para que con ese mensaje se vayan nuestros padres. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. La primera que dice es, ah, si soy detenido por ICE o si soy interrogado por ICE, ¿puedo mostrar la licencia de conducir de California que tiene límites federales? Buena pregunta y es sumamente importante que eh, hagamos referencia a lo que aprendimos de los derechos y cómo no, no incriminarnos. Es decir, no tenemos que proveer información voluntariamente sobre nuestro estatus de migración. La pregunta es excelente, excelente, porque la pregunta nos permite entonces estudiar cuándo podemos presentar esa licencia, la AB60, la de California, y cuándo y a quién no. So, la licencia, la AB60 o la licencia de conducir para personas indocumentadas, eh, no hay problema presentársela a un oficial de policía local, por ejemplo, a la policía de Los Ángeles, al alguacil o al sheriff, o a un oficial del estado de California. ¿Por qué? Porque son oficiales del estado de California y el estado de California es el que ha proveído esa licencia. Ahora bien, esa licencia, como está marcada, a quienes no se le presenta es a inmigración, a un oficial de inmigración, porque sería una forma de cómo ellos supieran que la persona no tiene ninguna protección de inmigración y entonces la persona al presentar ese documento esa persona se está incriminándose. Y entonces lo que no debemos hacer es dar información a un oficial de inmigración sobre nuestro estatus migratorio. Y esa sería la respuesta. A inmigración, no. A una policía local del estado de California o del estado de California, sí. No hay, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos preguntan también, ¿qué sucede si los oficiales no están respetando la cuarta enmienda o ni la sexta? Muy, 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 muy importante. Muy buena la pregunta. Lo que hemos notado y muy desafortunadamente, como todos, nuestra comunidad es muy inteligente. Nosotros sabemos que desafortunadamente esa es una de las modalidades de ICE que no están respetando, y en muy pocas veces respetan, pero no están respetando. Entonces, algunos pasos que hay que tomar en cuenta, y esto quiero enfatizar mucho con esto, ¿ok? Es que son dos cosas principales. Bueno, tres cosas, pero en sí son dos cosas principales. Si interactuamos con ICE, no hay que resistir, no resistir, no escalemos la situación, no hay que escalarla, hay que deescalarla, ¿no? No hay que crear las cosas más difíciles porque, mi gente, hay que ser
sumamente inteligentes. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que nosotros creamos y que resistamos porque ellos saben que están quebrando la ley. Ellos saben que están quebrando la ley porque el oficial tiene que primero establecer que usted no tiene ninguna protección y la única forma de establecer es por que usted no está protegido de inmigración es solamente si usted le dice voluntariamente que usted no tiene protección o usted deja que lo registren. Entonces, si usted ejerce su derecho de permanecer callado y se rehúsa al registro, usted está ejerciendo sus derechos debidamente. ¿Qué sucede si violan los derechos? Número uno, ya dijimos, no escalar la situación, no se resistan. Número dos, documentar, grabar con su teléfono y decirle al oficial, perdón, pero voy a grabar ahorita por mi seguridad. Voy a grabar por mi seguridad. Tengo que grabar ahorita. Ahora bien, ojo con esto. Y me gusta mucho la pregunta, porque si usted no está solo, hoy, como están las situaciones, cada vez que salimos con alguien y vamos en compañía de alguien, por eso es de que tenemos que compartir esta información con esa otra persona. Si yo voy con un amigo y a mí es el que me están arrestando, mi amigo entonces ya tiene que estar informado de que él va a grabar. Si yo no lo puedo hacer y me están arrestando, me están deteniendo, o por X razón, esa persona con quien yo estoy también debe de estar ya instruida, debe estar informada de que es importante grabar. Ahora bien, algunos dirán, bueno, ¿por qué voy a grabar si no están respetando y de qué me va a servir? Les quiero recordar que muchas de las demandas que ya existen en las cortes y que ya se han ganado es gracias a la evidencia que se ha podido recolectar por medio de todos ustedes, de la comunidad. Eso es importante de esa forma pelear también del cómo nosotros podemos documentar. Recuerden, dos, ¿qué sucede si violentan mis derechos? No resistir, no escalar y documentar. Esas son las dos. Muchas gracias. Eh, casi similar a lo que mencionaste. La próxima pregunta dice, ¿qué si me pasan la orden por debajo de la puerta y si es para mí y está bien firmada y todo? ¿Y qué pasa si todavía no quiero abrir la puerta? Eh, Primero que nada, Eh, el paso número uno era no abrir la puerta, el paso número dos es identificar y revisar que esa orden esté válida. Y si se da cuenta la persona que está válida, ¿ok? Eventualmente los oficiales la persona, si todo está válido, eventualmente los oficiales sí podrían ingresar. Sin embargo, sin embargo, solamente, solamente si se ha verificado que es la dirección correcta, es el nombre correcto de la persona, es válida esa orden, entonces una alternativa, y esto es considerando, sé que es un poquito confuso, pero hay que tomar en cuenta qué personas están dentro de ese hogar en ese momento. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta quiénes están en ese hogar y qué protecciones tienen. Si las personas que están dentro de la casa, el resto de las personas, no por la que van, pero el resto de las personas están dentro de la misma casa y no tienen ninguna protección de inmigración y esa orden es válida, eventualmente los oficiales con esa orden van a poder ingresar para poder evitar que ingresen y exponer al resto de los familiares quienes posiblemente no tengan ninguna protección, eventualmente la persona podría salir y al momento de salir cerrar inmediatamente la puerta con llave, porque entonces esa persona que buscan ellos, la persona está fuera, ya no expone al resto de los familiares. Muchas gracias por esa respuesta. Entonces, muy importante a- asesorarse de saber quién también está en la casa para que si hay más que puedan ser interrogados por inmigración y no tengan esa protección federal, es mejor hacer lo que dijo Winston de salir y cerrar esa puerta para que de ahí detengamos a que otros salgan también afectados. Rodolfo, si quiero expandir un poco porque mencionaste algo muy crítico también y es para evitar exponer al resto de nuestras familias, ¿no? Quienes no tienen protección, pero